Buenas tardes, mi nombre es Rafael Lastra Espinosa, soy psicoterapeuta, soy coordinador de formación de psicoterapeutas de Psicotepal AC. Hoy tenemos una plática, vamos a hacer un conversatorio, más que una plática, un conversatorio con Efraín León Hernández. El tema que nos trae aquí es el COVID-19 en tiempo de crisis económica, retos para la izquierda. Ahora, antes de entrar completamente en esto, quiero ponerlo en contexto. ¿Por qué a los psicoterapeutas, ¿sí?, nos puede interesar esto? En particular, ¿por qué a los psicoterapeutas corporales? Si nos remitimos a los orígenes de la psicoterapia corporal, a sus fundamentos principales, tenemos que Wilhelm Reich, quien origina esta corriente psicoterapéutica, siempre estuvo muy atento a lo que influye desde lo social en las personas. Si no entendemos lo social, no vamos a entender esto. Y en lo social englobo lo político, lo económico, todos esos fenómenos que tienen que ver con el ser humano. El ser humano no lo podemos dividir como hace la medicina alópata en pedacitos y desde ahí manejarlo, sino hay que entenderlo integralmente. Entonces, invitamos a Efraín, al doctor Efraín León Hernández, a que nos platicara un poquito de este contexto que se está dando. Efraín es geógrafo, ¿sí?, es latinoamericanista, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es tutor de los programas de posgrado en estudios latinoamericanos y geografía, dentro de la UNAM también. A Efraín lo conocemos hace tiempo, es un amigo muy querido y además es un conocedor también de Reich, sabe por qué lo estamos invitando, aunque no va a ser su tema meterse en esto, porque entonces diría, hace mucho que no he estudiado sobre esto. Pero nos va a hablar de ese contexto que sabe que necesitamos para entender el fenómeno que se está dando ahorita, ¿sí? Entonces, iríamos aquí un poquito a ir platicando con Efraín. ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Muy contento de poder participar con ustedes, de poder participar con el proyecto de Psicotepal. Por supuesto, es un proyecto y una práctica cotidiana que encabezas, pero que sé que es parte de un equipo muy grande, muy virtuoso, al que le debo mucho y entonces por ello muy contento de poder retribuir en algo de todo lo que me han dado. Muy bien. Cuando te invité a participar, te pedí que le pusieras un nombre para que fuera desde tu perspectiva lo que se iba a tratar y no imponerte algo muy, muy cerrado que a lo mejor no podía ser tu perspectiva. Y tú planteaste como nombre, repito, el COVID-19 en tiempo de crisis económica, retos para la izquierda, ¿sí? Y me surgió, me brincó aquí, desde el nombre, algo donde dije, ¿esto está al revés o qué pasa? ¿Sí? Porque ahora los políticos, los economistas, los medios de comunicación nos lo plantean al revés, ¿verdad? ¿Sí? El COVID es el que está generando la crisis económica, ¿sí? Y desde el nombre parece que estás planteando que la crisis económica ya estaba y que el COVID está entrando dentro de este proceso de crisis económica. ¿Podrías platicarnos acerca de esto?
Claro, claro, y tiene que ver fundamentalmente con lo que ya comentaste del interés fundamental que tiene Reich y que en realidad tienen varias de las corrientes del materialismo histórico, de entender siempre al hombre en su mundo. O sea, es una pelea política que también es una pelea de índole científico, de índole práctico para las distintas disciplinas, de entender que todo ser humano está siempre en un contexto y que pensar que todo lo que le acontece y que cada una de las características que tiene pueden ser entendidas desde él mismo, por más poderosas que sean las metodologías que se tienen a cabo, es siempre limitado. Entonces, hablar de la crisis en este contexto del COVID eh, es justamente hablar del conjunto de condiciones sociales en el cual emerge, en el cual acontece y que en algunas circunstancias se ha planteado como responsabilidad de la crisis económica, a veces pensando el COVID de manera abstracta, como si un virus tuviera voluntad, a veces pensado como el conjunto de políticas públicas que se establecen en relación a ello, pero no pensado de una forma más amplia de cuáles son las condiciones que encuentra esta pandemia y sobre las cuales entonces comienza a desarrollarse el conjunto de formas en las cuales se enfrenta. Me interesa entonces, más que pensar el COVID como tal, que eso es muy importante y que se ha venido haciendo, pensar el momento histórico en el cual estamos para que entonces tengamos más elementos para entender por qué el COVID y la forma en la que se está interviniendo en relación a él desde la política pública fundamentalmente tiene las consecuencias que tiene, que esa sería la primera preocupación, pero sobre todo, digamos, pensando en los intereses particulares que tiene Xicotepal, en cómo esto además especifica la necesidad, digamos, de la comprensión de los rasgos de comportamiento o que podríamos esperar, no en una persona de acuerdo a una experiencia específica, sino en el conjunto de personas, que además podemos entender muy bien articulado ya a una forma de personalidad colectiva que nos ha impreso no la crisis actual, sino aquello que está en crisis, que es la forma de organización. Una multiplicidad de causas, de los momentos de producción hasta los momentos de consumo. O sea, desde el momento en el que se decide hacer un bien que va a ser consumido por alguna persona, por alguna comunidad, por algún grupo social en específico, hasta que es consumido.
Marx le llama a esto el proceso de realización de la producción. O sea, ningún producto es realmente un producto sino hasta que es consumido. No importa que sea muy bonito, no importa que sea potencialmente muy útil, nunca termina siendo realmente útil y realmente inserto en un metabolismo social hasta que se consume. Entonces, una crisis no es otra cosa que la interrupción de ese ciclo. Y esa crisis puede venir en el momento de la producción porque hacen falta recursos, porque hace falta fuerza de trabajo, puede venir en el momento de la circulación porque yo me quedo con todo la producción. Espérame un momentito, parece ser que perdimos el audio Un un tiempo, instante, sí, no, ¿sí? no, no pasa nada. Y creo que tenemos que regresarnos un poco, no sé, tal vez al inicio de esta última pregunta, ¿verdad? Tú me dices a dónde y vuelvo a... Ajá. Sí, sí. Entonces, que si nos aclaras un poquito más, ¿sí? ¿Qué es qué es esto de la crisis? ¿Qué es una crisis económica? Ok. Estamos en el proceso, entonces, de comprensión de aquellos rasgos históricos de toda la sociedad en la que se inserta la emergencia de la pandemia del COVID. Eh, y habría que definir por qué estos rasgos específicos decidí definirlos a partir de la crisis. Y eso me gustaría que lo pudiéramos platicar, si es que hay tiempo e interés en esta conversación que tendremos, en dos sentidos. El primero tiene que ver fundamentalmente con reconocer el conjunto de impactos que ha tenido la crisis económica en la cual estamos insertos en términos estructurales desde hace 40 años con el neoliberalismo, pero en términos más coyunturales desde el 2008 con algunos altibajos y que estalla en el 2020 con mucha fuerza y que es en realidad las condiciones que tenemos como sociedad para enfrentar esta crisis. Y el otro momento que, digamos, también es importante es reconocerla justo como catalizador, como algo que viene a apresurar de alguna manera procesos que no se les puede, digamos, inculpar responsabilidad, ¿no? Al propio COVID, pero que efectivamente la manera en la cual se está interviniendo políticamente sobre esta situación acelera determinados procesos de la crisis. Estos son los dos elementos. Y decía, grosso modo, podríamos entender la crisis como un momento de interrupción de toda la sociedad, en el metabolismo que construye toda la sociedad produciendo y toda la sociedad ella misma consumiendo lo que se produce. Podríamos distinguir, grosso modo, rápidamente, momentos claros en los que se puede interrumpir este ciclo. Y este ciclo se puede interrumpir en el proceso propiamente productivo, porque no hay recursos, porque no hay fuerza de trabajo, porque no hay tecnología, porque no hay financiamiento. Y entonces, aunque haya una necesidad social de consumir, no existen los productos porque no hay capacidad productiva. Se interrumpe el ciclo y entonces eso quiere decir que está ya en crisis y entonces es necesario buscar nuevos equilibrios. O se puede interrumpir en el momento de la circulación. Yo soy un productor o una comunidad productora o una gran empresa transnacional que produce, por ejemplo, automóviles. Tengo todos los automóviles producidos ya listos para ponerlos en el mercado, pero tengo una incapacidad para poder llevar ese automóvil al mercado que lo está solicitando. Pensemos en una armadora en China y que de repente se cierran las fronteras y los automóviles no pueden salir, aunque estén producidos ya de las fronteras de esa economía y no pueden llegar a otro lugar. O pensemos en el consumo, que es como estamos habituados a pensar más el problema de la crisis. Tenemos una necesidad muy grande, están los productos, están los aparadores llenos, pero no tenemos la capacidad de adquirir aquello que necesitamos para poderlo hacer. Grosso modo, la crisis está pensada como el momento de interrupción de este ciclo, el momento en el que la producción es consumida de manera efectiva, lo que Marx denomina la realización de la producción. La interrupción de este ciclo es justamente el momento de crisis. Así es como lo piensan los economistas y es un proceso que sucede de manera efectiva.
Pero a mí lo que me interesa es que todos tengamos muy claro que este no es un proceso automático, que este no es un proceso que se mande solo, sino que en el momento que existen esas interrupciones, las crisis son también momentos extraordinarios de lo político. Son momentos extraordinarios que no por una cuestión de voluntad, sino por una cuestión de necesidad indispensable, es de vida o muerte intervenir políticamente para construir o restaurar de alguna manera el equilibrio en estos procesos de producción-consumo o de producción-realización. Y es justamente el momento en el que estamos. O sea, 40 años, 4 décadas, grosso modo, de neoliberalismo, nos ha llevado a un paulatino crecimiento sistemático de desequilibrios en este proceso que se puede enunciar de una forma muy simple, que obliga cada vez más a intervenir de formas múltiples para intentar restaurar este equilibrio. Ese es, digamos, lo que podemos entender como crisis económica, entendida no de manera estrictamente económica, sino como crisis económica entendida también en la necesidad política de intervenir en ese buscar restaurar el equilibrio. Y ahí llega para las sobre esa intervención Espérame es un poco. indispensable tener un proyecto. Sí. Regresa al último párrafo, tu último párrafo que dijiste. ¿Sí? Se atoró un poquito. ¿Me Se escuchas? atoró, ok. Decía entonces, escucho, no sé si ustedes me ven, Sí, decía sí, sí. entonces que la parte que a mí me parece muy importante para mantener presente en toda esta conversación es que la crisis económica no es un problema solamente económico, sino que la crisis económica, en tanto que la estamos analizando desde una perspectiva de totalidad, es un momento extraordinario de lo político, porque es un momento en el que la intervención no se voluntad política se vuelve Es, corrupción. sí, se atoró otra vez. eh, Se atoró otra vez. Es un momento en que la intervención, Política, un momento en el que el horizonte de lo político en la economía es indispensable, un momento en el que es de vida o muerte, un momento en el que si no se lleva a cabo un proceso de intervención y entonces a partir de ello la consecución de una estrategia para poder restaurar este metabolismo material de producción-realización, entonces nos enfrentamos al colapso. Por eso muchos de los autores que entienden el problema de la crisis piensan sistemáticamente en la posibilidad del colapso. Y por eso el problema económico y el problema fundamentalmente político, una exigencia de la intervención política, un momento extraordinario de lo político, como lo plantean los filósofos políticos y los cientistas políticos, que nos obliga, y esto es algo indispensable para tomar en cuenta para las izquierdas, a pensar la forma de la intervención y el sentido de la intervención. O sea, el proyecto con el cual estamos pensando la restauración de estos equilibrios entre la producción y el consumo, la producción y la realización que constituyen los dos momentos esenciales del metabolismo material. uh-huh, dentro de todo este enfoque económico de lo que está pasando, económico y social, sería bueno también hacer una nota al margen de lo que está sucediendo con las personas. La mentalidad actual tiene todo un proceso, la mentalidad de la generalidad de la población ha tenido un proceso donde se le ha creado una forma de pensar muy específica, donde se favorece al capital, ¿sí? Se favorece las medidas, todas las medidas a favor del capital. Estaba yo viendo encuestas pequeñas que hacen periódicos u otros medios, ¿sí? Y
la gente se ve cómo está favorable al capital. Ah, sí, hay que darle a los empresarios, o hay que hacer esto. Pero esto todo tiene una historia donde hace muchos años, no sé exactamente cuántos, pero muchos años, realmente los grandes capitales vieron la importancia de generar un cambio en las personas porque pues cómo iban a seguir consumiendo los productos con la mentalidad que había antes, ¿verdad? Que era una mentalidad de que las cosas duraran, ¿sí? Ahora es una política de consumo, hay que cambiar el celular, hay que cambiar todo, pero esto lo hicieron con un proceso de cambio de mentalidad muy interesante que en algún otro momento podemos platicar. Entonces, esto está incidiendo dentro de esto de manera paralela y pudiera o ayudar a que el neoliberalismo siga funcionando o pudiera ir en sentido contrario y romperlo, ¿verdad? Porque estamos en una crisis del neoliberalismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto va a tener consecuencias muy, muy importantes. ¿Tú cómo ves esto? Sí, a mí me gusta pensar justamente a partir de lo que dices, nuevamente de la perspectiva de la totalidad y sobre todo desde la perspectiva de la larga duración. Efectivamente, el capitalismo y no solo el neoliberalismo tiene como de sus características el proceso paulatino y temático de construcción de una individualidad que tiende a la hiperindividualización. Uh -huh. La forma en la cual nos estructuramos, la forma en la cual nos comunicamos, la forma en la cual construimos nuestras interdependencias de una manera cotidiana, es una manera en la cual estamos cada vez más convencidos como tendencia histórica que somos individuos que nos bastamos a nosotros mismos y que el conjunto de los otros individuos son en realidad, pues, hasta si tú quieres verlo así en el extremo, males necesarios, pero no necesariamente algo constitutivo a mi yo o constitutivo a mi necesidad, algo constitutivo a mi capacidad. Esta es una característica del capital, no solamente del neoliberalismo, pero sí creo que en el neoliberalismo ha habido además una intención política de profundizarlo, de una intención política que habla claramente de un proyecto de un proyecto de clase que comienza a estructurarse con la última crisis económica del siglo pasado, la última gran crisis económica del siglo pasado, que fue la crisis del Estado benefactor, que fue necesario además como un proceso de construcción de equilibrios superiores a la Segunda Guerra Mundial en un contexto de existencia política muy fuerte de la Unión Soviética, en el que de manera paulatina tuvieron que ir generando un consenso generalizado, una cultura política, una disputa del sentido común, como dice Gramsci, que colocara cada vez más cada uno de los momentos necesarios para la reproducción social de la vida en un sentido amplio, en un sentido multidimensional, como lo dijiste al principio, fundado siempre en el individuo. La idea, por ejemplo, del Estado como Estado productor, la idea del Estado como aquel garante de la educación, de los servicios de salud, etcétera, se fue disminuyendo cada vez más porque el Estado ya no éramos nosotros, el Estado ya no era la forma de organización política de toda la sociedad, el Estado comenzó a confundirse con el gobierno, entonces el Estado ya cuando la gente se refiere al Estado se está refiriendo en realidad al gobierno, ya es muy difícil que todos nos sintamos dueños, por ejemplo, de Pemex, es muy difícil que todos nos sintamos dueños de las riquezas marinas, es muy difícil que todos nos sintamos entonces responsables y con capacidad también, digamos, de poder decidir en qué hacer y cómo hacerlo, porque entonces el Estado es otra cosa, no somos nosotros, y nosotros somos individuos que tenemos que de manera individual vernos día a día en las necesidades cotidianas, de cómo vamos a estudiar, de cómo nos vamos a alimentar, y esa es una ideología que sí se difunde de una manera muy profunda. Pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, la educación. La educación se peleó muy fuertemente a finales del siglo pasado, en el 99 en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque la educación continuara siendo gratuita. Entonces, es muy potente y es una lucha social, pero hablar de la gratuidad de la educación es ya una concesión de suponer que individualmente
la educación cuesta y que entonces es el Estado que debe de proporcionarnos la educación. Y podría pasar lo mismo con la salud, etcétera, porque la educación cuesta, la educación le cuesta al Estado, entonces la educación nos cuesta a todos y lo que se estaba disputando en ese momento era una idea de sociedad. Si va a ser la sociedad en su conjunto la que se va a encargar de dar educación a la sociedad en su conjunto, o si va a ser el individuo con sus propios medios, con sus propios límites, con sus propias capacidades, quien se va a encargar de darse educación a sí mismo o a su familia y a sus hijos. Entonces, claramente creo que es indispensable reconocer esto como un elemento central. Y puse el ejemplo de la educación, pero en realidad, como estamos hablando del COVID, debía haber puesto el ejemplo de la salud. Y entonces entender cómo el conjunto de instituciones dedicadas a la salud en México, pese a 40 años, insisto, de intentos de destrucción y de desmontaje del sistema de salud pública mexicana, que es de todos, que no es del Estado, que es de todos, que no es gratuito porque tienen salarios, porque se compran equipos y los salarios y los equipos es con dinero de todos, o sea, no es con dinero del gobierno ni del Estado, sino con el dinero de todos nosotros en tanto que nos reconozcamos como sociedad, que estamos enfrentando las condiciones actuales del COVID. Podríamos poner, por ejemplo, los casos más sonados y más extremos, como es el sistema de salud de Estados Unidos, el sistema de salud de algunos países europeos, después de varias décadas de destrucción del Estado benefactor, en cómo en realidad buena parte de la explicación de por qué en esos países que se supone que tienen mejores condiciones técnicas y económicas para enfrentar un problema de estos es donde se masificó de una manera más rápida. Pues porque tenían ya consolidado un sistema de salud fundamentado en la capacidad individual de adquirir un seguro médico, y ese seguro médico no necesariamente cubría todos los espacios, y no tenían un sistema de salud público capaz de enfrentar este problema porque estaba desmontado. Y prácticamente el conjunto digamos, de servicios de salud diversos que se ofrecían a la sociedad ya estaban descansando en el sistema privado. Entonces, eso es el neoliberalismo, o sea, desmonta no solamente una ideología en términos de lo que yo pienso o yo creo, porque no es una cuestión ideal, sino que en realidad nos enfrenta a una situación histórica que nos obliga a comportarnos de esa manera cotidianamente, porque así están ya organizados los procesos productivos, así están organizados el conjunto de de bienes y de la posibilidad de acceder a esos bienes en términos amplios para poder garantizar la reproducción en un sentido amplio, como lo decía. Y entonces el neoliberalismo también lo podemos entender así, o sea, ha sido la sistemática penetración de la lógica individual y de la lógica público-privada, que entonces podríamos entender lo público como lo comunitario y lo privado como lo individual, la sistemática ingreso, la sistemática penetración de una lógica privada, de una lógica individual, en el conjunto de los procesos que anteriormente controlaba el Estado. Y es un error, por ejemplo, suponer que cuando hablamos del Estado son nuestros impuestos. Esa ya es una ideología neoliberal, porque no son nuestros impuestos nada más. El Estado es productor. El Estado produce, pensemos nuevamente en Pemex y lo que fue Pemex en México, pensemos en los ferrocarriles, pensemos en la CONASUPO, pensemos en el conjunto de industrias productivas a cargo del Estado que fueron sistemáticamente privatizadas. Pensemos en Telmex y entonces el hombre más rico de México que se le vendió en una bicoca y que en realidad todo el mundo dice que es prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, eso lo tendríamos que fundamentar más, estoy nada más ejemplificando cómo de manera paulatina el Estado también fue perdiendo su capacidad productiva. O sea, nosotros mismos fuimos permitiendo que se perdiera la capacidad productiva bajo esta lógica de individualización. Entonces conviene entender este proceso de individualización como un desgarramiento, no solo entre los individuos, sino de la totalidad de la sociedad desgarrada de su momento productivo a su momento de consumo. Entonces, este metabolismo del que hablamos al principio, de la producción y del consumo, que es en realidad toda la sociedad produciendo y toda la sociedad consumiendo al mismo tiempo en este metabolismo, fue desgarrado y fue desgarrado en la única figura política capaz de mantenerlo articulado bajo un proyecto, que es el Estado. Entonces fue desgarrado porque justamente es la penetración como proyecto político de esta hiperindividualización de la sociedad en su conjunto. Y por supuesto,
el momento ideológico fue fundamental, no solo para construir legitimación del proyecto, sino porque se requería, se requiere y se sigue requiriendo, porque en eso no hay crítica desde los aparatos de poder ni desde las clases hegemónicas que pretenden revitalizar este sistema, justamente la posibilidad o la, eh, eh, digamos, la profundización, ya lo dije, ¿no? La profundización de la aceptación de esta forma de organización social hiperindividualizada como la forma deseable, como la forma de máxima realización, como el momento de máxima liberación, además de los individuos por sobre la sociedad. Y eso yo creo que es indispensable entenderlo, además como un proceso que no solamente atraviesa la racionalidad, sino que atraviesa mucho la psique, o sea, cómo nos va constituyendo en la psique y cómo va determinando además incluso la manera en la que intentamos reconstruir los lazos comunitarios. Ujú. Muy bien. Entonces, dentro de todo este contexto que estás planteándonos, estamos en un punto, en un momento político crucial, ¿sí? ¿Cómo podrías ver tú todo esto? Eh, bueno, aquí voy a ser un poco pesimista, pero por otro lado hay que ser optimista en la posibilidad histórica siempre de apertura. Eh, esta crisis es una crisis muy profunda. Es un momento en el que en realidad ha sido tan profunda la pérdida de estos equilibrios necesarios para la realización, para mantener los ciclos de producción de riqueza, de acumulación de capital, que ha abierto un escenario que es también, digamos, sumamente extraordinario y sumamente excepcional durante las crisis, que tiene que ver con la pérdida de consenso existente en las clases hegemónicas de para dónde dirigirlo. Podríamos revisar muy fácilmente que durante 3 décadas, desde los 80s hasta 2008, en específico, con la última crisis previa a la de 2020, insisto, había un consenso generalizado en las clases hegemónicas que lo que requeríamos era más neoliberalismo, más profundidad en las reformas estructurales y entonces eso en términos de la mayor parte de la población, más explotación, más desempleo, menos prestaciones sociales, menos jubilados, o sea, digamos, todo lo que nosotros sabemos que ha sucedido de manera profunda. Pero en los últimos 10 años lo que ha venido sucediendo es una pérdida de consenso en estas clases de cuál es el camino a seguir. Así podemos entender el ascenso de un nacionalismo de extrema derecha en Estados Unidos o en Inglaterra, el fortalecimiento de los nacionalismos cuasi fascistas en Europa, y en América Latina, la llegada al poder vía electoral de Bolsonaro, por ejemplo, un fascista explícito en términos discursivos, todavía no en orden social, donde no está digamos, persiguiendo una intervención en términos propiamente neoliberales, sino más bien en una reforma que nos hace pensar más en el viejo keynesianismo de los 70s, donde se planteaba la intervención del Estado como un fundamento indispensable para mantener los ciclos de acumulación de capital, y que ha ocasionado, en términos globales, una disputa que anuncia realmente el inicio de una reconfiguración de la estrategia global de cómo resolver el problema de la crisis. La pérdida de hegemonía, entonces, podríamos pensarla en realidad en muy pocos momentos de la historia del capitalismo. Podríamos reducirlo en realidad a dos momentos en el siglo pasado y al primer momento que estamos viviendo en el siglo XXI, que es la crisis del 29, y que tiene como resultado la pérdida del equilibrio que detona incluso la Segunda Guerra Mundial y que da como inicio el Estado benefactor. Y por supuesto, la crisis del Estado benefactor que permite justamente lo que nosotros, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, reconocemos grosso modo como el consenso de Washington, que no es otra cosa que las políticas neoliberales, que varios años después se llamarían políticas neoliberales, pero que es muy interesante entenderlo
no como un proceso económico, sino como un proceso de disputa política entre las propias clases hegemónicas para marcar rumbos posibles en torno a cómo resolver la crisis, porque finalmente siempre requiere necesariamente de los consumidores, del pueblo, de los trabajadores para poderlo implementar. Entonces hay un conjunto muy complejo en este plan, plan de clase, ¿no? De cómo restaurarlo, en el que no podemos dejar de ver que, a diferencia de lo que sucedió el siglo pasado, hoy está sucediendo sin una fuerza política organizada, articulada y con un proyecto alternativo que pueda, de alguna manera, si ustedes quieren, no disputarle, pero al menos sí torcerle el brazo a las clases hegemónicas para que esta restauración sea considerando a la mayor parte de la población mundial. Entonces, podemos decirlo con mucha claridad. La crisis del 29, que es la crisis que podemos identificar como parangón, que nos permite entender mejor las magnitudes de la crisis que tenemos en puerta, tenía un proyecto político y una fuerza política tremenda en esos momentos que obligó realmente a una rearticulación de las propias clases hegemónicas que se llamó el comunismo, la Unión Soviética, y que en América Latina tuvo sus especificidades, etcétera, y que, pese a todas las críticas que se pueden hacer, ha sido realmente el único proyecto político en la historia del capitalismo, y quiero decirlo con el capitalismo en términos de larga duración, o sea, porque está la discusión de que si el capitalismo 2 siglos o 5 siglos, porque los primeros 3 era mercantilismo, no era propiamente capitalismo. O sea, en los 5 siglos de capitalismo o de mercantilismo o de capitalismo propiamente dicho, ha sido la única experiencia en la cual la reconfiguración de la forma en la cual se produce riqueza y se acumula riqueza en esta sociedad o sociedades mercantiles ha tenido posibilidad las fuerzas políticas de izquierda, las clases populares, las distintas luchas sociales articuladas en un proyecto común de intervenir. De hecho, la década gloriosa, el momento en el que el capitalismo ha sido más glorioso, el momento en el que el capitalismo construye además el estilo de vida americano como la forma de vida a seguir, ha sido únicamente en la organización de un frente común dirigido obviamente por Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que necesitaban no era resolver el problema solamente de la crisis, sino lo que necesitaban era que en ese momento había que enfrentar además al socialismo en una Europa destruida durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía claramente un conjunto, digamos, de debilidades estructurales, sobre todo ideológicas, sobre las que el socialismo podía avanzar de una manera contundente. Tan importante fue para el capitalismo y las clases hegemónicas enfrentar esta fuerza política como prioridad, que fue lo que marcó las siguientes 3 décadas, o sea, prácticamente hasta la caída del muro de Berlín durante la llamada Guerra Fría. O sea, la primera actividad propiamente económica para restaurar los ciclos de acumulación de capital, decimos nosotros, fue el famoso Plan Marshall, que el Plan Marshall no era otra cosa que rearticular la producción de Europa de acuerdo al proyecto capitalista con un Estado benefactor sumamente fuerte que estaba dispuesto a repartir la riqueza en toda la sociedad europea para evitar la tentación del socialismo. Entonces, digamos, esta es una historia muy conocida por mucha gente, estoy haciendo un resumen muy general, me estoy saltando muchas cosas y como tal, de alguna manera siendo impreciso en lo poco que puede decir, pero lo que sí es, digamos, importante para rastrear de ese momento en relación a lo que estamos viviendo ahora es que tenemos una situación muy semejante, una situación en la que hay una disputa entre los grupos hegemónicos de para dónde llevar el proceso de restauración de los equilibrios en los ciclos de acumulación de capital, y hay que decirlo con toda claridad, porque esa no es responsabilidad del capital, sino es responsabilidad nuestra de alguna manera, ¿no? Habría que verlo críticamente, no para ponernos latigazos de mea culpa, ¿no? No tenemos como fuerzas políticas populares una capacidad de intervención ni como organización política en términos de fuerza, mucho menos como proyecto alternativo para poderle disputar al capital
la iniciativa en este momento extraordinario de lo político que estamos viviendo. Así la veo en términos generales. Claro. Entonces, esto llama entonces a una necesaria reflexión de nosotros como gente de izquierda, como gente preocupada, como gente ocupada, no solamente preocupada, de la restauración de los lazos interindividuales, de los lazos comunitarios, e intentar escalarlos cada vez más, entendiendo esta doble dimensión, una dimensión que tendría que ver fundamentalmente con la urgencia política de hacerlo en este momento, porque estas condiciones no se dan en el momento que querramos, sino estamos hablando de periodos de 20 años, de 40 años para el caso del neoliberalismo, y tampoco es que sea segurísimo que va a acontecer de otra manera, y la forma peculiar en la cual estamos pensando este problema y la urgencia entonces de pensarlo de una manera que permita su escalamiento en términos de fuerza y sobre todo en construcción de un proyecto alternativo común que tenga la fuerza y el sentido suficiente para poder intervenir en este momento de reconfiguración. Ujú. Sí, entonces estamos en un problema difícil porque la izquierda en sí fue desmantelada y fragmentada en una visión optimista dentro de esto, destruida en una visión más pesimista, de muchas maneras, con gran habilidad por el PRI, ¿sí? Fue el que hizo ese proyecto de esto, filtrando, deshaciendo todo esto, ¿sí? Apoyado pues por la caída del régimen soviético, ¿sí? Que era relativamente comunista, ¿verdad? ¿Sí? Y esto nos plantea pues un problema grande, ¿no? De dónde viene esto? Vendrá de los movimientos que hay actualmente, por ejemplo, los movimientos en defensa de la tierra que ahorita están creciendo, ¿sí? De los movimientos ecologistas que son más supuestamente apolíticos, uh-huh, o de los movimientos en defensa de los derechos humanos, o no sé de dónde, no sé cómo veas tú, cómo puede surgir un movimiento a partir de todo esto. Claro, bueno, si surge, surgirá de lo que existe actualmente. O sea, tendrá necesariamente que surgir de los movimientos actuales. No puede surgir de la melancolía, no puede surgir, o sea, surge de lo que existe. Ese es un principio del materialismo histórico del que estoy convencido, que en realidad viene desde la tradición hegeliana, por supuesto. O sea, la realidad nunca se construye a partir de la nada, se construye a partir del presente. Pero no hay garantía tampoco. O sea, el presente lo que contiene son posibilidades y esas posibilidades están ahí para construirse, pero es la propia práctica política cotidiana la que los lleva para allá. Entonces, quizá más que pensar sobre de dónde podrían aparecer estas fórmulas, esta claridad política, esta necesidad generalizada como nueva cultura política, eh, que nos pudiera dar luz, quizá habría que ver cuál sería el trabajo que está pendiente por hacer. O sea, lo que está pendiente por hacer no es, digamos, la reivindicación de una agenda política específica por sobre las otras, porque esa es la más importante, porque jerárquicamente debe de venir primero, que quizá sea uno de los principales problemas que tuvo la experiencia del siglo pasado, sino trabajar entonces sobre la necesidad fundamental de construir no solamente fuerzas políticas particulares a partir de los objetivos o de las dificultades que viven cada una de las fuerzas políticas, sino de manera paulatina trabajar no solo en la solidaridad o en la empatía entre las fuerzas, sino en la necesidad de una vinculación y de un, digamos, ejercicio de construcción colectiva de un proyecto social que soporte el conjunto de esas fuerzas. Porque mientras no se vea
aquello social que soporta cada una de las fuerzas, cada una de las necesidades particulares, entonces está concediendo la necesidad histórica del capitalismo, porque es el capitalismo quien nos sostiene. Y es el capitalismo que está generando todo esto, el que está generando a su vez la fragmentación, el que está generando a su vez, digamos, el conjunto de malestares que estamos enfrentando ahora y frente a los que tenemos, digamos, como escenario, además, enfrentar una emergencia como la del COVID. Entonces, yo creo que sí es muy importante pensar en ello, pensar que esa es la necesidad y que no surgirá de manera automática de ninguna fuerza, en tanto que no la asumamos como una tarea necesaria, colectiva, en la que debemos de participar todos, que debemos de portarnos además muy creativos sobre la forma de vínculo, la forma en la cual podamos definir el sentido de esta fuerza política, de este proyecto, para no reproducir jerarquías, etcétera. Pero me gustaría, además sobre ello, resaltar las condiciones de dificultad, y este es, digamos, el otro momento del vínculo del que hablamos muy al inicio, que tiene la crisis con el COVID, el momento de dificultad y de avance de la fragmentación, de la individualización, del aislamiento que ya venía en marcha con la hiperindividualización de la que hemos venido hablando, con la forma en la cual estamos entendiendo el problema del COVID. Entonces, es una contradicción viva que está presente, pero efectivamente no hay normalidad hoy día, pues esto lo tenemos que hacer vía remota, ¿no? Por distintas plataformas de comunicación, en este caso estamos por Zoom, no hay una normalidad, pero cuando termine la emergencia y se pueda volver de alguna manera a actividades presenciales, va a ser en primer lugar muy lento y además de una manera, yo me imagino, en la que nosotros todos de manera individual, viviendo el problema como una emergencia, tendremos mucha desconfianza de acercarnos a los otros. No porque, fíjense qué profundo, no porque desconfiemos necesariamente, aunque también, del comportamiento de los otros, sino porque no sabemos si el otro va a tener el virus o no lo va a tener y entonces mejor ni me acerco, mejor ni hablo. Y entonces viene justamente a profundizar este problema de la crisis, ya no como una situación de interrupción de mercados, que es lo que está sucediendo y que es muy evidente para todos, sino como un problema que viene a dificultar aún más la posibilidad de que las distintas luchas sociales y de que las clases populares puedan intervenir en la forma en la cual es necesario intervenir en esta crisis para que la manera en la que se restauren los equilibrios sea de alguna manera mirando más, al menos un poco más, ¿no? Porque en realidad va a ser muy complicado que sea mucho, las necesidades de la sociedad en su conjunto y no las necesidades de la acumulación de capital y de las empresas, de los bancos y de las grandes economías mundiales como normalmente acontece. El reto es grande, el reto es profundo y lo que tenemos ahora frente a nosotros como primera dificultad es verlo y verlo en su profundidad para comenzar a portarnos creativos, porque si no, el otro horizonte es la negación. Y Ujú. bueno, y sobre negaciones ustedes pueden decir mucho más que yo, porque la negación es mucho más profunda. O sea, suponer que las cosas no suceden no quiere decir que desaparezcan. Siguen ahí, siguen operando, ¿no? Ujú. Muy bien. Yo diría que aquí, pues es importante que tomemos conciencia que necesitamos participar, ¿sí? Ya no hay ningún chapulín colorado que nos salve dentro de lo colorado, hablando de la izquierda, ¿verdad? Sino necesitamos nosotros participar y poner nuestra voz dentro de todo esto. Porque si no, pues quienes tienen el control, pues van a hacer lo que se les dé la gana, ¿sí? Claro, Optar por nosotros y seguir, aprovechar este proceso, pues para que quedemos peor, porque ya nos están anunciando que pues los sueldos, pues cómo vamos a mantener los sueldos si las pobres empresas no están bien. Decía yo cuando nos platicó Octavio que, bueno, pues dónde estaban sus 70,000 millones de dólares que tienen tan solo en Estados Unidos, ¿verdad? Los empresarios mexicanos y que qué tendrán, qué más tendrán en otros lados. Entonces, que no nos muevan con esa idea de pobrecitas empresas, ¿sí? Tal vez todos los pequeños empresarios sí,
pero las grandes empresas, las medianas empresas, son otra cosa. Entonces necesitamos participar, ¿sí?, de una manera más activa dentro de esto. Muy bien, pues muchas gracias, Efraín, en esta plática, y pues vamos a invitar a ver si nos hacen algunas preguntas ahí por Facebook. Ellos van haciendo las preguntas, me las pasan a mí y yo te las digo. Perfecto, con mucho gusto. ¿Sí? Hasta el momento te voy leyendo lo que hay, que no son preguntas, sino saludos. Por ahí, el primero, pues es alguien muy conocido de nosotros dos, Rogelio López. Ah, ¿Sí? Dice, saludos a mis queridos maestros. Gracias, Rogelio, por pluralizarlo. Verónica Rodríguez, Jorge, saludos, qué bueno verte, Rafa, ese fue para mí. María Luisa Moreno Farfán, saludos desde Magdalena Contreras. Isabel Rosales Juárez, muy buena información para reflexionar. ¿Sí? Entonces, pues esperemos a ver si nos hacen alguna pregunta o nos dan alguna reflexión. Muy bien. claro. Leti Estrada, ¿sí? Participar siempre será la verdadera fuerza de todo, no solo esperar. ¿Sí? Leticia Estrada es una persona de izquierda, congruente. Claro. Muy bien. A ver si llega alguien más. Quizá mientras se animan, digamos, además de agradecer los saludos, decir que al menos desde la perspectiva que yo he conocido de ustedes, me parece fundamental esta reflexión, esta última reflexión a la que nos llevó el problema de la crisis, que tiene que ver más con la constitución de la forma de la individualidad que se ha desarrollado no solo en el capitalismo, sino sobre todo en el neoliberalismo, con la hiperindividualización. Y entonces decir lo importante que es un trabajo de reconstrucción de las confianzas, de reconstrucción de los vínculos, de reconstrucción de los encuentros, no solamente en la parte racional a nombre de un compromiso político, sino justamente en la parte más emocional, que es el trabajo que ustedes hacen y del que me siento muy afortunado de haber podido acercarme ya desde hace varios años, porque justamente permite entender esto no desde una cuestión de compromiso fundado en el sacrificio y fundado en la culpa, sino fundamentado sobre todo en la necesidad de reconstitución de una psique amplia y de un encuentro amplio, porque finalmente nosotros no somos individuos, nosotros somos una sociedad que se articula y que se define tanto en individuos como en las formas de las relaciones entre los individuos. Y la forma de constitución del individuo y de las relaciones entre los individuos, por supuesto, que aparece en primerísimo lugar en el horizonte más psíquico, en el horizonte que tiene que ver más con aquellos rasgos que normalmente son negados en términos generales por la racionalidad hegemónica dominante, ¿no? Poniendo, por supuesto, en este sentido, una falsa jerarquía. Yo creo que eso es muy importante también para entender, ya no como una cuestión individual, sino como una cuestión de la propuesta concreta que trabajan ustedes y que me parece que es indispensable continuarla y aportar en la reconstrucción de las fuerzas políticas que hablábamos y de la forma en la cual estaríamos construyendo un proyecto político común que no olvide esta dimensión, que es finalmente lo que puede dar un soporte y una estabilidad en el largo plazo de aquello que podamos construir de manera conjunta. Muy bien. Dice Miriam Altamirano, hola, muy interesante. Muy bien. Gracias. Patricia Peregrino, difícil. ¿Cómo? No, espera, perdón, es que se metió un punto ahí que no iba.
Difícil cómo encontrar participar en la comunidad. Sí. Entonces, que tú digas cómo. Construyámoslo. El tema, a Claro. diferencia del siglo pasado, Ajá. es que nuestros padres, nuestros abuelos, crecían en una sociedad que ya le ofrecía opciones de participación amplia. Y ahora a nosotros nos está tocando crecer en una sociedad que nos ofrece pocas. Pues esas son las condiciones históricas de diferencia. Entonces hay que identificar este vacío para entender que justo no basta solo con una búsqueda de dónde insertarnos, sino que ha sido tal la destrucción en las últimas décadas que es indispensable pensar además en la necesidad de construcción de alternativas. Pero Ujú. yo diría que sin el pesimismo del tono de lo que acabo de decir, en realidad hay muchos procesos en marcha sobre los cuales cada uno de nosotros con nuestras experiencias podría muy bien participar y desde ellos fomentar justamente esta necesaria articulación entre intereses y fuerzas políticas de izquierda o populares amplias. Y uno de Ujú. ellos es Psicotepal, por supuesto. O sea, no es algo que nos ayude a entender, sino es en realidad una fuerza operante ya, con una escala modesta, como muchas de nuestras escalas, pero operante, y sobre la que es posible pensar ya en un proceso de construcción. Ujú. Muy bien. Aquí ya hay una pregunta más. Fidel Cedillo. Buenas tardes. ¿Podríamos entender esta crisis como una no reproducción del espacio en términos de Lefebvre? Eh, bueno, es una pregunta muy erudita, ¿no? O Exacto. sea, la respuesta es claramente no. Es imposible no producir espacio. Siempre se produce espacio. Producir el espacio es producir la concreción de la sociedad. Más bien es entender el conjunto de contradicciones con las cuales estamos reproduciendo la sociedad. O sea, Lefebvre no dice que sea la sociedad capitalista la que produce espacio y que si está en crisis, entonces está en crisis la producción del espacio. La producción del espacio es la concreción material de la reproducción social, y si la forma histórica es capitalista, seguirá siendo capitalista, y si la forma histórica particular dentro del capitalismo, que es el neoliberalismo, está en crisis, podríamos hablar de cómo se concreta, además, en términos del espacio, esta propia crisis. Muy interesante esa reflexión. Le hace falta la geografía en realidad, porque Lefebvre sí la tiene, pero no se ha desarrollado dentro de la geografía crítica. No sé si el compañero sea geógrafo, es una pregunta muy puntual, ¿no? Pero no, interrupción de la producción del espacio, no. Suspensión de una forma específica podría suceder, pero la suspensión no implica que se suspende el proceso. Entonces, más bien es una transformación del proceso de producción del espacio, que tiene como característica la concreción de la crisis, por supuesto. Ujú. Muy bien. Bueno, ahí quedamos muchos fuera porque no Sí, sí, sabemos. sí, no, Lefebvre pues es el padre de la geografía crítica, yo imagino que por ahí venía la Ajá, pregunta, ¿no? claro. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que son todas las preguntas, ya no hay más preguntas. Entonces, podemos dar por terminado este conversatorio, que yo diría fue más bien un platicatorio, porque Exacto. platicamos nuestros puntos de vista, ¿verdad? Y eh, las y los invito a que nos acompañen la próxima semana, que dedicaremos este espacio a hablar sobre madres, padres e hijos. Ujú. Desde la perspectiva de unos 3 participantes en una mesa. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues esto se va poniendo interesante. Dentro de 2 semanas tendremos otra plática también interesante que apenas estamos ahí negociando. Ujú. Entonces, pues les invito a que
sigan participando aquí con nosotros o por lo menos acompañándonos, porque pues tratamos de enriquecer nuestra mente para complementar nuestra riqueza de nuestro cuerpo, ¿sí? Y por favor, ¿sí? Vean los movimientos psicocorporales que tenemos ahí en YouTube, ¿sí? Para que cuando se sientan presionados, con miedo, angustiados dentro de la situación actual, puedan resolver esto. Son los mismos que usamos con los sismos, los mismos que usaron en Puerto Rico cuando el huracán, ¿sí? A todo mundo les sirven, nos sirven en este contexto. Son para salir del estrés agudo, que es lo importante ahorita. No dejarnos llevar por el miedo y enfrentar esto de buena manera, porque si nos dejamos llevar por el miedo, el coronavirus nos gana. Bueno, pues muchísimas gracias, Efraín. Un abrazo con mucho afecto. Muchas gracias a ti, Gracias. Rafael. Muchas gracias a todos por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí, aunque no pude verle la cara a todos los que están participando. También muchas gracias por su interés. Y Muy me bien. disponibilizo, por supuesto, para todas las veces que quieran invitarme. Con mucho gusto podemos compartir. Un abrazo, Rafael, también para ti y para Gracias. todos. Muy bien. Gracias a Citlali, que estuvo a cargo del área técnica, coordinando esto, que lo establecimos desde Zoom, pero lo transmitimos por Facebook para darle una difusión abierta a todo mundo. Muy bien. Pues buenas noches a todos, que descansen bien, no se preocupen, sino ocúpense. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.